Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder abrir nuestras bocas para alabarte a ti, oh Dios. Señor, y gracias por permitirnos también que podamos abrir tu palabra, Señor, y podamos, oh Dios, meditar en ella y ver cuántas cosas tú tienes para nosotros, Señor. Guíanos en esta hora, Dios. Señor, yo te ruego por cada persona que está aquí en esta hora, Dios, que tu Espíritu Santo, oh Dios, hable conforme a su necesidad, oh Dios. Yo te ruego por mí mismo que seas tú, Espíritu de Dios, el que pone tus palabras en mi boca, Señor. Dios, porque quiero que todo aquello que yo hable sea para bien, oh Dios. Líbrame de los errores, Señor, y guíame a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado estuve hablando de la falta de perdón. Son unos temas relacionados con sanidad interior. Es la primera parte que damos siempre en los talleres de sanidad interior. Hablamos de 4 temas, por ejemplo, la falta de perdón, la raíz de amargura, el rechazo y el sentido de culpabilidad. Quizás eso último no lo demos, porque es lo más sencillo, pero los 3 temas primeros sí que los vamos a ir dando. Por tanto, el domingo que viene, si Dios quiere, estaremos hablando sobre el rechazo. Hoy vamos a hablar sobre la raíz de amargura. La raíz de amargura, como veíamos el domingo pasado, es una consecuencia de la falta de perdón. Es por no haber perdonado, al final caemos en la raíz de amargura. Vamos a leer un par de textos bíblicos como introducción. Efesios 4, versículos 30 y 31. Efesios 4, 30, 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir que, como vemos aquí, las cosas o algunas de las cosas que entristecen al Espíritu Santo es esto, ¿no? Es, por ejemplo, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia y toda malicia. Estas son las cosas que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando leemos esto, como que nos tenemos que mirar a nosotros mismos. ¿Hay algo de esto en mi vida? ¿Hay algo de esto que esté entristeciendo al Espíritu Santo de Dios? Porque si hay algo de esto, yo me tengo que poner en orden con Dios. Otro pasaje que voy a leer es Hebreos 12, 15. Y aquí el Señor nos hace una advertencia muy clara. Dice, mirar bien. Fíjese cómo empieza esto, como diciendo, presten mucha atención, tengan mucho cuidado. Dice, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Escuche, la amargura es algo muy peligroso, porque la amargura es algo que nos puede llevar a apartarnos del Señor. Y no solo esto, sino que después podemos estar contaminando a otros. Por tanto, aquí el Señor nos advierte así, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por causa de la amargura. Entonces es algo que tenemos que vigilar bien de cerca. La raíz de amargura es una de las causas por las cuales muchos creyentes están debilitados, enfermos y otros se han apartado del Señor, porque algo les sucedió en la iglesia y en vez de perdonar, esa falta de perdón empezó a crear ahí el odio, el rencor, la envidia, la raíz de amargura y todo esto. Y entonces esa persona al final lo que fue que se marchó de la iglesia, se apartó del Señor. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con esto. La raíz de amargura es más fuerte que la falta de perdón.
ya que desarrolla raíces tales como ira, enojo, maledicencia y una gran lista que podíamos ir añadiendo ahí. Y aquí nos podíamos preguntar, ¿qué es la raíz de amargura? Amargura es una angustia del alma, es estar triste, desanimado, es estar en desesperación, sufrir una decepción, sentirse sin esperanza. Es la angustia del alma que se siente por circunstancias que nos envuelven y que no podemos cambiar. A veces hay situaciones que nos envuelven, problemas que nos envuelven, que no podemos cambiar. Pero bueno, somos cristianos y tenemos solución en Dios. Por eso es que no nos podemos dejar llevar por la amargura, no podemos caer en esa situación de amargura hasta el punto igual de separarnos del Señor. Somos cristianos y tenemos que clamar a Dios y Él nos va a librar de todo esto. Es tener una profunda tristeza y resentimientos, acompañado a veces de hostilidad e ira reprimida. Estamos en ira en tantas cosas por causa de la amargura. Se dice que la amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma. Es como el veneno del alma. ¿Por qué es el veneno del alma? Porque ya estamos ahí, ya en nosotros empieza ese odio, esas cosas que al final nos llevan por mal camino. Va contaminando hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. También destruye los valores de la personalidad y destruye al hombre totalmente. La amargura nos puede destruir totalmente, destruir los valores de Dios en nosotros y nuestros propios valores. La amargura es la única contaminación que hace olvidar totalmente toda buena obra que Dios y las personas han hecho en nosotros. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo y es donde toma ventaja. Por eso debemos vivir en un continuo espíritu de perdón. Porque cuando estamos en amargura, porque la amargura es algo que nos hace olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Y ahí es cuando entramos en queja, por eso destruye los valores de Dios en nosotros. Entramos en queja contra Dios. Y Dios, ¿y por qué ahora yo paso por acá? ¿Y por qué permites que me pase esto? ¿Y por qué? No le digas eso a Dios. Dile a Dios, Señor, ¿para qué? ¿Para qué permites que me esté pasando esto? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué me quieres enseñar? Porque escuche una cosa, la palabra de Dios nos enseña que Dios no castiga al hombre porque Dios sea un Dios que, bueno, no es como nosotros, ¿no? Dios, cuando nos envía alguna cosa, es porque Dios tiene un propósito mayor con nosotros. Dios está tratando con nuestra vida. Por eso es que no podemos ir al Señor diciendo, Señor, ¿y por qué? No, dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar ahora? ¿Por qué me haces pasar por esta situación? No lo entiendo, pero revélame qué tienes para mí. Vamos a ir viendo algunas cosas. Si no se trata con la amargura, esta se va desarrollando en los siguientes niveles. Crece, porque claro, cuando ya estás en amargura, cualquier pequeña cosa que te hace, que en otra situación ni la ibas a echar a ver, pero eso ya, ¡buah! Y fíjate, y ahora esto, y ahora lo otro, ¿no? Eso va creciendo, ¿verdad? Va creciendo, se acumula, se van acumulando cosas ahí, madura, y al final da fruto. ¿Pero qué fruto da la amargura?
Es como un gran árbol cuyos frutos son odio, resentimiento, ira, celos, contiendas y tantas cosas que vienen a nuestra vida por causa de la amargura. Y como he dicho antes, la amargura es una consecuencia de no haber perdonado. Porque si algo nos han hecho y nosotros lo perdonamos, pues no va a llegar esa amargura. Entonces, o si es una circunstancia que nos rodea también, que no podemos sobrepasar, nos vemos envueltos en un problema, bueno, tenemos a nuestro Dios. Que Dios, escúchenme bien, Dios está por encima de todo problema. Y no solo que Dios está por encima de todo problema, sino que si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú también estás por encima de los problemas. Y puedes pensar, ¿cómo que yo estoy por encima de los problemas? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que te tiene sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Los problemas no llegan tan hartos, ¿sabes? Los problemas están por aquí abajo. Por eso nosotros, en el nombre de Jesús, estamos por encima de los problemas. Por eso es que Dios no espera de nosotros que nosotros andemos caminando ahí envueltos entre los problemas. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, Dios ha derramado el poder suyo sobre nosotros, Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que caminemos por encima de los problemas. Entonces no tenemos que caer en amargura. Los hijos de Dios no tenemos por qué caer en la amargura. Tenemos que, por muy fuertes que vengan las cosas, porque si es por causa de falta de perdón, pues ahí tenemos que perdonar. Ahí tenemos que perdonar o pedir perdón. Y si es por alguna circunstancia que nos rodea, tenemos a nuestro Dios. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Cuando nos han quitado o hemos perdido algo, nos puede venir amargura por esa causa. Cuando nos han quitado o hemos perdido algo. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, cuando dice Esaú vendió su primogenitura. Eso lo vemos en Génesis capítulo 25 y versículos 32 y 33. Ahí nos dice, entonces, bueno, si conocemos un poquito la historia, ¿verdad? Cuando Jacob y Esaú se fue de caza porque le iba a preparar un guisado a su padre y luego pasó todo aquello que Jacob se adelantó y bueno. Y el caso es que aquí Esaú le dice a Jacob, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. O sea, tenía tanta hambre que ya se ve que era, posiblemente Esaú era andaluz, ¿no? Porque parece un poco de exagerado, ¿no? Dice, me voy a morir, porque dicen que los andaluces son de exagerados, no sé, ¿no? Dicen eso, no sé si será verdad o no. Me voy a morir, decía Esaú. He aquí que me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Sabemos que en el Antiguo Testamento ser el primogénito, eso tenía una gran ventaja, el que llevaba la bendición del Padre y todo esto, ¿no? Y la herencia y todo aquello, ¿verdad? Pero él dice esto, ¿para qué quiero yo entonces, si me voy a morir, para qué quiero mi primogenitura? Prefiero hartarme de comer primero, ¿verdad? Bueno, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le dijo, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Bueno, hasta ahí muy bien. Pero ¿qué pasa después? Y cuando Esaú se dio cuenta de que había perdido su primogenitura, le vino una gran amargura. Vemos en Génesis 27, 34. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí. Pero
Padre mío, pero el Padre ya había bendecido a Jacob. Había vendido su primogenitura, se quedó sin la bendición, se quedó sin esa herencia de su padre. Y entonces dice que cayó en una gran amargura. Cayó en gran amargura. Por eso es que cuando perdemos algo o nos quitan algo, puede ser causa de entrar en la amargura. Una de las razones por las cuales muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque se quejan contra Dios. Y tenemos que saber que Dios es el autor de toda buena dádiva. Y Él no es el autor de nuestra amargura. Lo vemos en Santiago, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 17. Cuando nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuche bien una cosa, si tú tienes cosas buenas en tu vida, si eres un hijo, una hija de Dios, tienes cosas buenas en tu vida, eso no es por lo que tú eres. Todo eso desciende del Padre de las luces. Eso es algo que Dios te ha dado. Eso es un regalo de Dios. Yo sé, y eso lo tengo tan claro como esta luz que me alumbra, si algo bueno hay en mi vida es porque Dios lo puso. En mí no hay nada, no había nada que valiera la pena. Si algo hay bueno en mi vida es porque Dios en su gracia, en su misericordia, Él lo ha puesto. Por eso es que a Él le doy la gloria y la honra. Toda buena dádiva desciende de Él. De Él no viene la amargura. La amargura no viene de parte de Dios. La amargura viene cuando Dios puede venir, cuando Dios está tratando con nuestra vida y nosotros no lo recibimos eso como un trato de Dios y nos rebelamos contra Dios y nos quejamos y tantas cosas. Entonces sí que puede venir la amargura, pero no porque Dios nos envíe amargura. La persona que tiene raíz de amargura tiene la capacidad de vivir toda su vida amargado. ¿Sabéis que a veces nos encontramos con personas que parece que en vez de desayunar con un café con leche, desayunan con vinagre? Tiene una cara, ¿verdad? Encuentras con una cara que, bueno, ¿qué te pasó? Bueno, viven amargados toda su vida. Y siempre están diciendo lo malo que le hicieron y lo bueno que le quitaron. Todos le hacen mal según ellos. Otra de las cosas es cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. Cuando una persona se encuentra bajo una circunstancia que le sobrepasa y que no puede cambiar, le viene desánimo, se angustia, se desespera. En esos momentos es el tiempo de meditar en las promesas de Dios y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y vemos, por ejemplo, en el Salmo 39 y verso 7, que dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y yo podía preguntar, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tienes la esperanza en la cuenta que tienes en el banco? Pues que no te pase como a esos del corralito, ¿sabes? ¿En qué tienes tu esperanza? ¿Tienes la esperanza en la familia? También te puede fallar. ¿Tienes la esperanza en los bienes que posees? Puede venir un terremoto y quedarte sin nada. O cualquier otra cosa. O una simple tormenta. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Por eso es que cuando hay circunstancias que nos rodean, que no podemos cambiar,
nuestra esperanza está en Dios. Él está por encima de toda circunstancia y Él nos puede sacar de toda situación. Tercero, cuando alguien nos ha herido emocionalmente, es otra de las causas. Una de las razones por las cuales viene la amargura a nuestra vida es por las heridas pasadas. Y por eso es que cuando venga una ofensa a nuestra vida, debemos perdonar inmediatamente y no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Las heridas que recibimos cada día deben ser sanadas lo más pronto posible, antes que se infecten. Si te haces un corte y no lo curas, ¿qué sucede? Pues si se infecta y sigue sin curarlo y al final puede que te tengan que amputar el dedo o la mano o lo que sea. Perdón. Por eso es que tenemos que sanar las heridas rápidamente. Recordemos el ciclo de las heridas emocionales. Hay ofensa, falta de perdón, resentimiento, raíz de amargura, odio y cauterización de la conciencia. Como ya hablábamos el domingo pasado, al final nuestra conciencia se endurece de tal manera que ya nos importa poco lo que le pase a esa persona. Es más que, bueno, si nos enteramos que algo mal le sucedió, ya decimos, si ya se lo merecía ya. ¿Y por qué pensamos así? Porque nuestra conciencia ya se ha endurecido de tal manera que ya nos importa poco de los demás. No podemos llegar a esas situaciones. ¿Qué síntomas tiene la persona que padece raíz de amargura? Una de las cosas que vemos en ella es la queja y murmuración continua. Se queja de todo. Se queja de todo. Si hace sol, es que qué molesto hoy el sol. Si está nublado, ¿cuándo veremos el sol? Si llueve, otra vez lloviendo, tener que ir con el paraguas. Si no llueve, a ver cuándo llueve que se limpie la atmósfera. Todo será motivo de queja. ¿Y por qué hay esa queja en el alma? Porque hay amargura. Porque hay amargura. No es capaz de ver la gracia de Dios en todo aquello que está pasando. Hay amargura en su alma. Todo tiempo está airada, está de mal humor y maldice de continuo. Escuche, maldecir, porque cuando hablamos maldecir es como si la persona estuviera diciendo te maldigo. No es tanto eso. Maldecir es hablar mal. Sencillamente, maldecir es hablar mal. Si yo hablo mal de Daniela, ya estoy maldiciendo. Estoy diciendo mal. Estoy maldiciendo. ¿Lo entiendes, Daniela, o no? Es así, ¿verdad? Claro. Entonces, no se trata de aquello de decir, maldigo. No hay que ir tan lejos. Maldecir es hablar mal de personas o de algo, o incluso de Dios mismo, puede llegar hasta ahí. Por eso son síntomas de una persona que está en amargura. Siempre está recordando el daño que le hicieron. Se aísla,
Toda persona con raíz de amargura se aísla porque tiene miedo a ser herido más de lo que ya está. La persona que está herida, pues se aísla de los demás porque ya es como un mecanismo de autodefensa, me aíslo para que no me hieran más. ¿Y cuáles son las consecuencias de la raíz de amargura? Nos puede llevar, como ya hemos dicho, hemos leído en Hebreos, nos puede llevar a apartarnos del Señor. Es la causante de muchas enfermedades físicas. Escuche bien, la amargura nos puede traer enfermedades físicas también, no solamente espiritual, sino física. Por ejemplo, la artritis es una de las cosas, y eso si habláis con médicos dirán que es así. La artritis, úlceras, sobre todo de estómago, varios tipos de cáncer, vienen por la amargura también, insomnio y otras cosas como la locura. Podemos caer en locura, escuche bien, muchos de los locos, un gran número de locos, bueno, que dicen que están locos, que están en los manicomios, es por la amargura y por los demonios que hay en sus vidas. Los llevan a la locura. Los llevan a la locura. Y tenemos, hay una lectura en el Salmo 85, Salmo 85 y versículo 8. Vemos un momento. Salmo 85. Versículo 8 dice: escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Cuál es la medicina? Escuchar. Escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cuando no escuchamos a Dios, podemos ir a la locura, a la locura. La amargura nos encierra en una prisión. Vemos en Hechos 8:23, cuando dice: porque en hier de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es algo que le dijo Pedro a uno ahí en Hechos, al mago aquel. Muchos creyentes están como encerrados en prisiones financieras, familiares, sociales, etc. Y es por la amargura que hay en su alma. La amargura hace olvidar todo lo bueno que hayamos recibido tanto de Dios como de las demás personas. Es algo que nos cubre, nos ciega y nos deja ver, y no nos deja ver nada más, no nos deja ver lo bueno de las personas. Siempre creemos que todos están equivocados menos nosotros. Cuando estamos en amargura, todos los demás no vemos más que lo negativo, vemos lo malo de los demás. Nosotros somos los únicos buenos. ¿Cómo nos podemos liberar de la raíz de amargura? Sacando algo bueno de todo lo malo que nos sucede. Bueno, esto parece como si fuera una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sacar algo bueno de lo malo que nos está sucediendo? Pues sí, porque si tenemos en cuenta, como decía, que Dios no aflige a los hijos de los hombres voluntariamente, entonces cuando algo que nosotros consideramos negativo, no es que sea negativo, sino que nosotros consideramos negativo porque no nos gusta lo que nos está sucediendo, pero ahí hay Dios, ahí hay algo bueno para nosotros.
Entonces, fíjense lo que pasa con Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículos 18 y 19. Aquí Jeremías se está quejando, por ejemplo, vemos cómo Jeremías se queja con Dios, ¿no? Se queja contra Dios. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Le está diciendo él a Dios. Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, como diciendo, Señor, ¿pero qué vas a hacer para mí como algo que no vale, como algo ilusorio? ¿Qué pasa conmigo, no? Que mi herida no tiene curación, es que siempre, no es que se quejara sin razón, bueno, sabemos lo que le pasaba a Jeremías, ¿no? O lo echaban en la cisterna allí a pan y agua y a veces ni eso siquiera, ¿no? Lo apaleaban, tantas cosas que le hacían y él ya estaba el pobre desesperado y clamaba así, se quejaba así de esa manera. Fue porque él dice así, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Señor, ¿cómo eres para mí? ¿No? Bueno, él estaba en esta situación, así quejándose contra Dios, y entonces Dios le contesta. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero aquí Dios le está diciendo, mira Jeremías, no te quejes tanto. Si te convirtieres de esa queja y te dieras cuenta de lo que te está pasando, es que yo estoy tratando con tu vida. Porque aquí cuando le dice si te convirtieres, no es que Jeremías no estaba convertido, no es que Jeremías no creía en Dios. Dios lo había escogido como profeta. Claro. Él era un siervo de Dios, auténtico siervo de Dios. Pero entró en esa angustia, en esa amargura ya por tantas cosas que le sucedían. Y Dios le dice, si te convirtieres de esa queja, chico, y entresacares lo precioso de lo vil, si tú fueras capaz de ver que en toda esa situación que estás pasando es porque tengo un trato con tu vida, busca la joya que hay dentro de todo eso y vas a ver cómo, entonces vas a ser como mi boca. Entonces serás como mi boca, Jeremías. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Esa situación triste o dolorosa o de cualquier tipo que está sucediendo en tu vida, busca porque dentro hay una joya de parte de Dios. Busca esa joya que hay de parte de Dios porque Dios está tratando con algún área de tu vida. Busca el para qué Dios te está haciendo pasar por ahí. Y no caigas en amargura, no te quejes contra Dios, porque Dios solo quiere bendecirnos a cada uno, pero Él tiene que tratar con nosotros. Por eso Dios le dice a Jeremías, si miras lo bueno y lo precioso que yo voy a hacer, de eso malo, tú saldrás de ese dolor. Yo puedo hacer de eso algo precioso para tu crecimiento y convertirlo en una bendición. Tenemos que ver que todas esas situaciones que vienen a nuestra vida, a ver, por ejemplo, ¿me meto contigo? ¿Me vas a pegar? No, porque yo tengo muchos que me defiendan. O sea que, oh. ¿Tú quieres algo malo para tu hijo? No. Pero ¿verdad que alguna vez tú le das algún azotillo por el bien de él? Claro. Por el bien de él, algún azotillo. Además que el Señor lo dice, castiga a tu hijo con vara. Dios tampoco se queda corto, Hoy día eso no se puede predicar porque nos llevan a la cárcel. Claro. Hoy no es una broma. Hoy predicamos eso en la calle de
castiga a tu hijo con vara y por maltrato vamos a la cárcel, nos ponen 10 kilómetros de distancia para no acercarnos a nuestro hijo durante 20 años hasta que sea mayor de edad. Y así son las leyes humanas, pero las leyes de Dios son diferentes. Dios dice, castiga a tu hijo con vara, para que cuando seas mayor no te avergüence delante de tus vecinos. Pero si castigas a tu hijo, es para su bien. Es para su bien. Dios dice que Él castiga y reprende al que ama. Entonces, es algo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Aquello que recibimos que no nos gusta, porque la verdad es que no nos gusta cuando Dios nos trata así fuerte, pero tenemos que entender que es para nuestra bendición, es para bien. Nunca seremos sanados de las heridas causadas por cualquier tipo de circunstancia si no creemos que Dios las ha permitido para prepararnos para bendiciones mayores. Hermanos, lo mismo que Jairo, cuando castiga a su hijo, es para bendición mayor, es para bien de él, es para que crezca correctamente, es para bien de él, no es para mal. Pues Dios cuando trata con nuestra vida es para bendiciones mayores. Dios tiene algo mayor para tu vida. Dios no quiere que siempre estemos igual en la misma posición espiritual. Dios quiere que crezcamos como hijos suyos. ¿Tú quieres que tu hijo crezca o no? ¿O que se quede siempre así? Claro que crezca, hombre. Si no se va a quedar un enano. Ah, no. Y enanos ya, ahora como no hay circos, ¿para qué queremos los enanos, verdad? Antes cuando había circos todavía, pero ahora que ya no hay circos, ya no hacen falta enanos, ¿no? Queremos que crezcan. Dios quiere que crezcamos también en Él. Por eso Él nos tiene que a veces dar una colleja de vez en cuando. Las pruebas forman parte del trato de Dios con nuestra vida. Y vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y aquí nos dice, en lo cual vosotros, Pedro está hablando de la salvación, ¿verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Wow! Pero fíjense algo que llama la atención aquí, ¿verdad? Cuando dice, en el cual vosotros alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, escúchame bien, si Dios te está tratando es porque es necesario en tu vida. Es necesario en mi vida. Dios no nos trata por capricho de ahora le voy a hacer pasar por aquí y por allá. No. Él dice, si es necesario que se haya afligido en diversas pruebas, no dice en una pruebita, ¿no? En diversas pruebas. Todo va a depender de, bueno, es como un estudiante que está estudiando una carrera y bueno, y si no se aplica, pues ahí tendrá suspensos y suspensos y suspensos, y tendrá que seguir estudiando en vacaciones, porque es necesario para poder aprobar. Entonces, Dios no nos va a tratar más allá de lo que es necesario. No nos va a enviar pruebas más allá de las necesarias. Pero si es necesario, Él no va a parar. Él no va a parar en nosotros. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos el para qué Dios nos hace pasar por ahí. Para no tener que repetir curso. Porque si no,
Si no aprobamos, si Dios nos envía una prueba y nosotros no nos preocupamos de ver el para qué es eso, nos va a tener que enviar otra. Vamos a tener que estar repitiendo curso. Pues más vale que le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué está fallando en mi vida, Señor? ¿Qué está fallando en mi vida para que tú me tengas que enviar esta prueba ahora? Muéstrame, enséñame, para que yo pueda cambiar lo que sea. Y seguro que Dios lo va a hacer. Haga una decisión de perdonar y pedir perdón a Dios y a las personas, que es una de las formas de cómo nos podemos liberar de la raíz de amargura. Haga una decisión de perdonar y pedir perdón a Dios y a las personas. Exprese su perdón en forma de confesión. No se trata de que, bueno, pienso en mi mente, bueno, yo le perdono. No, vamos a hablarlo, vamos a tratar el tema, ¿verdad? Y vamos a aclarar ese asunto. Sea específico en cada circunstancia, nombrando la causa por la cual fue herido. Porque claro, si yo llego a Juanita, y le digo, Juanita, yo te perdono. Y Juanita dirá, bueno, ¿y de qué me tienes que perdonar? Eso digo yo, claro. ¿Y de qué me tienes que perdonar? Pero claro, a lo mejor ella me dijo algo que ni ella se dio cuenta, ¿verdad? Pero a mí me sentó mal. Entonces, yo debo de decirle, Juanita, yo te perdono por aquello que me dijiste, que realmente me ha herido, ¿no? Pero no te preocupes, yo te perdono por eso, ¿no? ¿Has quedado bien? Gracias. Claro, vale. Claro, cómo no. Entonces, es importante, ¿verdad? Y así todo queda resuelto. Otra de las cosas es arrepentirse del pecado de juicio contra la persona que le hirió y contra Dios. Porque cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos hiere, ya empieza el juicio contra esa persona. Porque fíjate cómo es, porque fíjate lo que me dijo, porque fíjate cómo habló, fíjate lo que... Ya empezamos a hacer juicio contra la persona. Y a veces también contra Dios, porque si nos quejamos contra Dios, pues entonces resulta de que estamos también haciendo juicio contra Dios. Y todo esto son pecados, ¿no? Por eso tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de esos pecados delante del Señor. Cuando hay falta de perdón y amargura, estamos terminando, cuando hay falta de perdón y amargura en nuestra vida, juzgamos a las personas y eso viene a ser pecado y es una puerta abierta al enemigo. Cuando nosotros estamos en esa situación, es como que abrimos la puerta al enemigo y él empieza a tomar ventaja en nuestra vida. Y si nosotros seguimos en esa situación, puede incluso que espíritus del mal puedan incluso entrar en nuestra vida. Por eso es que tenemos que ser sabios y pedir perdón, que no haya en nuestra vida esa falta de perdón, porque eso nos va a evitar que se produzca el resentimiento, se produzca odio, se produzca rencor, que nuestra conciencia se endurezca hasta ese punto y venga la amargura y estemos viviendo en esa situación. Por eso tenemos que empezar por ahí, por pedir perdón cuando alguien realmente nos ha herido. Y si nos hemos quejado contra Dios, pedirle perdón a Dios, porque Dios no es el autor de la amargura. Ténganlo bien claro,
Amados hermanos, amadas hermanas, téngalo bien claro. Todo lo que nos sucede, lo que Dios envía, nos guste o no nos guste, es para bien nuestro. Es para tratar. Dios está tratando con nuestra vida. Dios tiene cosas mayores para nosotros, pero hay estorbos a veces en nuestra vida que impiden que Dios haga todo aquello que quiere hacer con nosotros. Y para que eso salga, Dios tiene que tratarnos. Hay un ejemplo, y es imagínense, aunque ya quedan pocos, ¿no? Porque ahora con el plástico y la melamina y todo eso, ahora ya no sé si existirán todavía los muebles, esos muebles de caoba, esos muebles tan buenos, tan caros, ¿no? Tan caros que eso ya ni los vemos, ¿no? Pero existen. Imagínense un mueble de caoba, el dinero que vale hoy día, ¿verdad? Bueno, pues ese mueble fue cortado en un bosque. Ese árbol fue cortado en un bosque y era un tronco feo, lleno de corteza, de las pieles de los árboles, de pincho y de todas esas cosas. Para que ese tronco llegue a ser ese mueble que hoy vale tanto dinero, tuvo que pasar por un proceso tremendo. Fue desnudado, tuvieron que quitar todas las cáscaras, toda la piel del tronco, cortarle todas las ramas. ¿Qué piensan que aún, porque un árbol es una planta viva, creen que no le duele? También le dolería, ¿no? Después tuvo que ser serrado, metió en la serradora y hacer esas tablas, esas maderas, pulirlas de tal manera. ¿Qué proceso hasta llegar a ser ese mueble precioso que vale tanto dinero? Cuando nosotros venimos al Señor somos algo así. Venimos cargados de cosas que estorban, que hay que sacar para que al final nuestra vida sea preciosa delante de Dios y tenga el valor que Dios quiere que tenga. Por eso es que el trato de Dios con nosotros comienza el día que nos entregamos a Jesús. Ahí Dios empieza a tratar con nosotros. Por eso todo aquello que nos sucede es para bien, es para algo mejor, es para algo mayor. Por eso es que tendríamos que aprender a darle gracias a Dios por su trato en nuestra vida. En vez de quejarnos, dile, gracias Señor por la circunstancia que me estás haciendo pasar, porque sé que tú estás tratando conmigo. Aleluya. Bien, Señor, te damos gracias por este día, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos quieres enseñar, Dios. Nos quieres enseñar a valorarte a ti, oh Dios, y a valorar lo que tú haces en nuestra vida, Padre Dios. Gracias, bendito Dios. Te alabamos en esta hora. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo grabe estas verdades en el corazón de cada hijo tuyo, de cada hija tuya en este lugar, Señor. Dios, que estas verdades formen parte de nuestra vida, Señor. Dios, que siempre sepamos y entendamos que tú estás tratando con nosotros, Señor. Que aquello que no nos gusta, pero es una forma, Dios, de que nuestra vida brille como brilla el oro, Señor, delante de ti. Padre Dios, muchas gracias, Dios. Gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana que viene, si Dios quiere, hablaremos sobre el rechazo. Porque es algo muy importante. El rechazo tiene unas consecuencias muy tristes en la vida de las personas. Y casi todos hemos sido rechazados alguna vez en nuestra vida. Que el Señor los bendiga.